Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes y también a los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Les damos la bienvenida en esta mañana a la escuela dominical. Ahora, hermanos, estamos en las doctrinas bíblicas y en esta vez nos va a tocar mirar a la doctrina de Cristo, su humanidad. En la lección del domingo pasado estuvimos mirando su deidad, ¿verdad? La deidad de Jesucristo. Aprendemos que Él es Dios, ahora vamos a estudiar su humanidad. Cristo tiene dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. No es la mitad hombre y la mitad Dios, como una persona que tiene sangre de dos razas, pero en él se manifiesta la naturaleza divina completa y la naturaleza humana perfecta. Entonces vamos a estar mirando este estudio, hermanos. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. No debemos de confundirnos en eso, hermanos, porque Dios mismo vino a darnos la vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a estar mirando parte de todo este estudio, hermanos. Tiene alguna enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Y aquí, hermanos, vamos a empezar donde sabemos, hermanos, que Dios mandó a su Hijo para que Él, hermanos, tuviera un nacimiento humano. Entonces, su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen. Ahora, hermanos, entendemos que en Mateo 1:23 nos habla de que Él vino de una virgen, pero, hermanos, entendemos y tenemos que saber muy claramente que Él vino de una virgen y se está hablando de María, ¿verdad? Pero debemos de entender, hermanos, que también la madre de Jesús fue virgen hasta ese momento, hermanos. Ya de allí para adelante ella empezó a tener más hijos, ella tuvo más hijos. Entonces, hermanos, fue virgen mientras que Jesús estaba en su vientre. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el versículo también, hermanos, para memorizarlo. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, esto, hermanos, nos va a enseñar cómo es que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo siendo Dios. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo jamás pecó. Y esto nos tiene que dar un ejemplo a cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros podemos lograr muchas cosas porque ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a cada uno de nosotros. Los que lo hemos recibido a Él como nuestro Salvador, Él nos enseña, hermanos, que nosotros podemos llegar a hacer tantas cosas así como Él fue. Claro que no vamos a ser perfectos como Él, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo era perfecto, Él jamás tuvo pecado. Entonces, Él nos enseña que nosotros sí podemos llegar a hacer eso, porque si, hermanos, Él batalló, por eso es que Dios lo pone como cada uno de nosotros, como un ser humano, para que Él sufriera y pasara por todo ese tipo de cosas que le iban a pasar a Él. Tuvo muchos padecimientos, sufrió mucho por ataques y también podemos mirar tantas tentaciones que Él tuvo. Él tuvo muchas tentaciones, hermanos, en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, pero todo esto, hermanos, Dios lo estaba poniendo para que cada uno de nosotros lo miráramos y que entendiéramos, hermanos, que esto es lo que nosotros deberíamos de hacer en un futuro. Entonces es por eso que nosotros, hermanos, nos podremos mantener separados del pecado, sí lo podemos hacer. Nomás que sí tenemos que hacer como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Él, hermanos,
tenía la tentación, pero Él sufría igualmente que nosotros sufrimos. Cuando nosotros queremos dejar el pecado, hermanos, a veces tenemos pecados que los tenemos tan metidos en nuestra carne que se nos hace tan difícil sacarlos. Pero sí se puede, porque es donde nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Nosotros, hermanos, hacemos un sacrificio por cada cosa que nos está pasando cuando se refiere a Dios nuestro Señor. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí se puede. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nos da el ejemplo y nosotros podemos agarrar ese ejemplo de Él y lo podemos lograr. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros hagamos eso, que cada día nos estemos apartando del pecado. Claro que yo les hablaba la semana pasada, ¿verdad? Que hay pecados que vamos a estarlos teniendo diarios porque tenemos ojos, porque tenemos boca, tenemos oído y por medio de eso nosotros podemos estar pecando. Pero hay otras cosas, hermanos, que son sinvergüenzadas, que nosotros las podemos hacer, cosas que verdaderamente no las tenemos que hacer. Ahora, estas cosas son como naturaleza de que estemos pecando con el oído, con la boca, con los ojos, pero la otra es que nosotros las hagamos realidad, cosas que no debemos de hacer. Entonces tenemos que mantenernos alejados del pecado, hermanos, y la tentación, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo todas esas tentaciones de Satanás, así las estamos teniendo cada uno de nosotros. Día tras día tenemos este tipo de tentaciones. Dice, pero nació de una mujer y así se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo humano y de una vida humana. En Gálatas 4:4, hermanos, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. O sea que realmente, hermanos, fue un nacimiento como lo hemos tenido nosotros. La única diferencia, ¿verdad?, que Él pues no fue engendrado de hombre, sino que Él, para llevar esa pureza de Dios, tenía que venir a ser transpuesto en un vientre para que no fuera traído a este mundo por medio del pecado. Por eso Dios lo pone en un vientre y es por eso que Él nace así. Entonces aquí, hermanos, nos dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, bajo las leyes que había en esta tierra. Y estamos viendo, hermanos, aquí como enseguida vamos a mirar algo de que Él tenía nombres humanos, como podemos entender el nombre de Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret y el carpintero. Y en el nombre de Jesús lo podemos mirar allí en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo del Hombre, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús Nazaret, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ok, entonces allí también podemos mirar el nombre de Jesús de Nazaret. El carpintero lo tenemos en Marcos 6:3, hermanos. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él? Pues entonces ahí podemos ver, hermanos, que sus nombres fueron nombres humanos. Y también vamos a mirar, hermanos, sus limitaciones físicas e intelectuales.
Allí en Lucas 2:40, hermanos, dice que él crecía. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en Lucas también 2:52 dice ahí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Ok, hermanos, todo esto eran las limitaciones físicas e intelectuales de nuestro Señor Jesucristo, que era igual a cada uno de nosotros en su ser humano, como ser humano, ¿verdad? Y esto, hermanos, es el estudio que es todopoderoso, dice, y que sabe todo, como es posible que pudo crecer en estatura y sabiduría. Recuerden que ahora se trata de su naturaleza humana. Para ser un verdadero hombre tenía que experimentar y practicar la vida humana. Poseía todos los atributos divinos, pero no los usó todo el tiempo. Se limitó a sí mismo como humano, creció en sabiduría porque sus padres le enseñaban y él estudiaba, y en estatura porque comía. Ok, ¿por qué se refiere aquí, hermanos, en estos, en las palabras que nos dice de que él no entregó todo lo que él sabía, hermanos? Por lo mismo, porque él tenía que demostrar esa humildad a cada uno que estaba a su alrededor, que ellos vieran esa humildad, como muchas veces decimos, ¿por qué el diablo le tentaba con decirle que se podía aventar del pináculo más alto y que él podía, que Dios podía mandar a sus ángeles a que lo agarraran, ¿verdad? Que le tomaran, y todo eso, hermanos, él no necesitaba de los ángeles ni de nada, él lo podía hacer solo, pero él no lo podía hacer porque él se tenía que dar a entrevistar como un hombre humano, como un ser humano como nosotros. Y esa era la humildad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que tantas cosas que nos enseñó que nosotros no las podemos llegar a entender, porque usted y yo seguimos buscando la mejor almohada cuando Él buscaba la mejor piedra. Usted y yo buscamos la mejor cobija cuando Él buscaba tal vez cualquier cosita que hubiera por ahí tirada, para Él demostrar esa humildad y esa sencillez de un hombre humano, hermanos, que jamás Él fue ambicioso por tener riquezas, por tener una casa de mármol, una vivienda de las que tenían los reyes. Y Él, pudiéndolo hacer, fue una humildad que Él tuvo, hermanos, y que todo eso viene a ser parte de una enseñanza para cada uno de nosotros, que es de donde debemos nosotros de estar agarrados, hermanos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que fuéramos humildes y que dejáramos todas las vanidades de este mundo, porque entendemos que todo lo que nosotros hagamos en este mundo, hermanos, lo entendemos y sabemos que se va a quedar aquí. Entonces, es por eso que nosotros debemos de vivir el día a día, hermanos, pero a que sea agarrados de la mano de Jesús, que Él nos enseñe cómo vivir, ser conformes con lo que tenemos y no andar buscando lo que no nos interesa. No andar buscando el más allá, el futuro. Yo quiero quedarme bien posesionado, dejar a mis hijos bien posesionados. ¿Para qué? Así como Dios dice que cada uno de nosotros vamos a ir a dar cuentas, hermanos, así lo debemos de hacer. Porque Él también nos enseñó eso, hermanos. Él no nos dejó una herencia de este mundo, de riquezas, de todo ese tipo de cosas. Él no nos las dejó, Él nos dejó pura humildad, pobreza, pero un gran mensaje sí nos dejó, hermanos.
que jamás íbamos a morir de hambre, que Él todo el tiempo iba a estar proveyéndonos a cada uno de nosotros techo, comida, y eso es lo que nosotros realmente debemos de entender de Él. La apariencia, hermanos, allí en Juan 4:9, la mujer samaritana pensaba que era cualquier otro judío. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Aquí está otro gran mensaje para cada uno de nosotros, hermanos. Juan 4:9 nos habla de que tenemos que tener humildad los unos para con los otros. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, con las religiones, las otras cosas que se nos ponen a nuestros alrededores a veces, que no debemos de andar nosotros alegando, no tenemos que andar discutiendo. Esto nos enseña de que él, mirando que había una rivalidad entre ellos, pero a él no tenía en su mente ese tipo de cosas, hermanos. Su mente no era de odiar, su mente no era de menospreciar, su mente no era de mala. Para él no existía nada de eso. Para él era la humildad y enseñarse y demostrar que él era Dios. Ahora muchos de nosotros, hermanos, hemos visto milagros grandes de nuestro Dios, pero muchas veces nosotros no los aceptamos, que vienen de Él. Y es por eso, hermanos, que muchas veces seguimos como seguimos, porque no le estamos dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Y nos sentimos muy ricos, nos sentimos muy llenos de toda la cochinada de este mundo, hermanos. Pero ¿quiénes somos? No somos nada, absolutamente no somos nada. Porque déjeme decirle, hermanos, que en cualquier ratito usted pueda caer muerto. A mí me puede dar un ataque ahorita, hermanos, y puedo caer aquí muerto. ¿Y qué de la lujuria que traía dentro de mí? ¿Y qué del dineral que voy a recibir? ¿Y qué de la casa grande que estoy haciendo? ¿Y qué de esto y otro? ¿Y qué de aquello? Se acabó, se terminó. Y allí, hermanos, es donde vamos a estar empezando a vivir una vida muy diferente. Porque ya nada va a ser como esto que estamos viviendo aquí. Si nosotros, hermanos, estamos bien con Dios, vamos a pasar a vivir una vida que jamás hemos visto, que jamás nuestros ojos han mirado. No va a comparar Dios nada de lo de este mundo con lo que Él nos tiene preparados, hermanos. Eso téngalo bien seguro. Porque toda la vanidad y todo lo que hay en este mundo, hermanos, es puras cosas pecaminosas, pura basura, como dice Pablo. Eso es lo que es este mundo. Estamos en Él por la misericordia también de Dios, hermanos. Pero sí tenemos que pelear por las cosas de allá arriba y no por las cosas de aquí abajo. Tenemos que enseñarnos, hermanos, a apreciar eso, hermanos, que Dios nos da día tras día. A mí, hermanos, muchas personas me han dicho, dice, pero hermanos, dice, ¿por qué ustedes no se consiguen un terreno y se hacen su buena casa? Hermanos, yo pudiera hacerlo, pero no quiero vivir una vida de esas. De pedir un dinero a alguien que yo sé que me lo prestaría. ¿Sabes qué? Préstame 15,000, 20,000 dólares. Yo podía hacerlo, pero no es la voluntad de Dios, hermano. Porque Dios me dice, ¿por qué vas a hacer un sacrificio que no te pertenece? Dios lo que me está diciendo en esos momentos, hermanos, cuando yo
pienso y veo las cosas así y me está diciendo, tú vive tu vida conforme a como yo te la voy enseñando. Sé feliz con lo que tienes hasta este momento. Lo demás yo te lo voy a ir dando conforme a como yo quiera. Y eso es lo que Dios quiere de muchos de nosotros, hermanos, que vivamos conforme a como Él nos quiere dar la vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos estamos exagerando, nos estamos dando nosotros el paquetazo de que somos más y no somos nada. También, hermanos, tenemos era la apariencia de los que les estaba hablando también tenemos aquí que dice que Él se cansó. En Juan 4:6 nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Allí, hermanos, nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo todo lo sufrió igual que nosotros. No teniendo la necesidad, hermanos, pero sí tenía que venir Él a traer ese ejemplo. Tenía que venir a enseñarnos a cada uno de nosotros, que realmente abriéramos los ojos, que nos fijáramos, que fuéramos inteligentes en qué es lo que Él estaba haciendo, cómo Él lo estaba haciendo. Pero desgraciadamente, hermanos, en aquellos tiempos Él mismo lo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora nosotros, hermanos, lo estamos recibiendo. Ahora nosotros tenemos que mirar ese ejemplo que Él nos enseñó. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que Él hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Es una enseñanza tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos da, hermanos. Nosotros, si verdaderamente le hemos recibido, eso es lo que tenemos que hacer. Copiar, hermanos, todo lo que Él nos enseñó. Mantenerlo. Que permanezca en cada uno de nosotros día tras día. Que no nos gane la vanidad de este mundo. Y en Mateo 8:24, hermanos, también Él nos dice que durmió. Dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Fíjense, hermanos, qué enseñanza tan grande nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Mientras que una tempestad tan grande estaba pasando fuera de esa barca, Él estaba tranquilo, hermanos. Él estaba bien a gusto, Él estaba bien tranquilito. Él no estaba diciendo, ay, híjole, estaba ganando 2,000 pesos, pues ya mañana me van a dar 2,700. Digo, ay. No, Él no estaba diciendo nada de eso. Él no estaba mirando el refrigerador y ya no tenía leche, ni tenía tortillas, ni tenía nada que comer. Él no estaba diciendo eso, y mañana ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Porque no hay nada aquí. Él nos dice, hermanos, que Él dormía tranquilo, Él dormía a gusto. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de cada uno de nosotros, hermanos? Que durmamos a gusto, que descansemos a gusto. ¿Y sabe para qué lo hace? Para que el día de mañana nosotros nos levantemos tranquilos, nos levantemos con fuerza, con poder, porque nuestro cuerpo descansó, nuestra mente se tranquilizó, estuvo descansando, y otro día nos levantamos con una fuerza y un poder que podemos mirar tantas cosas que podemos hacer y que nos van a dar mucho más de lo que estábamos deseando el día anterior. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Pero qué hacemos nosotros?
enfermamos toda nuestra mente, nuestra alma, le metemos cochinada y media para desgracia de nosotros mismos. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mientras que estas olas se levantaban y meneaban, es más, a él le servía hasta de cuna esa barca, hermano, porque se la meneaba bien bonito el agua. Y él lo arrullaba, lo dormía. Y había gente a su alrededor diciendo, pero a este ¿qué le pasa? A este dormilón, nos vamos a ahogar, nos va a llevar esto aquí, ya se va a acabar esto. Mientras que nuestro Señor Jesucristo decía, aquí no está pasando nada. Y los otros ya casi queriéndolo despertar para que, hey, vámonos porque esto aquí nos vamos a inundar, nos vamos a morir y se va a acabar todo. Tantas cosas, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Es por eso que debemos de estar aprendiendo de todo esto, hermanos, que estamos leyendo, de que Él crecía, de que Él tenía apariencia humana, que Él se cansaba, que Él dormía. Todo esto son enseñanzas para que nosotros las usemos para nosotros mismos. Son grandes enseñanzas para crecer, hermanos, espiritualmente. Por eso, hermanos, estas palabras nos dejó nuestro Señor en su palabra, que es la Biblia. Dice que Él también, hermanos, tuvo hambre. En Marcos 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Allí nos enseña, hermanos, que nuestro Señor también, Él comía. Y Él también, hermanos, no tenía de dónde sacar ese alimento. Pero Él entendía, hermanos, que ese alimento estaba en un lugar y que a la hora que Él lo pidiera, allí iba a estar. Pero el alimento podemos entenderlo que muchas veces sí nos lo enseñó, ¿verdad? Porque cuando multiplicaba los peces y los panes, ¿verdad? Allí hubo, yo creo, algo muy tremendo, hermanos, que Él a fuerzas tuvo que hacerlo eso. Pero la humildad de Él tal vez no hubiera sido para eso también, para enseñar eso. Y todo esto era, hermanos, para que las vanidades que nosotros a veces tenemos no entraran por medio de eso. Él no quería enseñarnos ninguna vanidad así de ese tipo, como esas cosas que ahorita traen todas esas, las sectas, hermanos, de que ellos se creen más que Dios, se creen más que nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, no es las cosas así. Dice que también tuvo sed allí en Juan 19:28, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Allí nos enseña también, hermanos, que Él también sufría de esa sed. De esa sed, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos sed, pero realmente como tenemos esa sed de darle a nuestro cuerpo, a nuestro Señor Jesucristo también nos ponía esta sed de buscarle a Él, de buscar su palabra, de buscar tantas cosas que nosotros pudiéramos tener sed para esas cosas, hermanos, de buscar de Dios cada día, de entregarnos a Él cada día, pero que así como sentimos a veces esa sed para nuestro cuerpo, que lo sintiéramos también, esa sed para buscar de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, nos dice que Él sufrió en Lucas 22:44, dice allí la palabra de Dios, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra. Fíjense, hermanos, hasta dónde Él todavía nos enseñó su humildad. Hasta lo último, hermanos. En el sufrimiento dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando muriendo, hermanos, Él nos enseñaba todavía, diciendo, tienen que estar orando y pidiéndole a Dios Padre cada día, todos los días, hasta el último día que estemos en este mundo, hermano. Debemos de estar orando y hablando con nuestro Dios. Y Él dice que también, hermanos, murió. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue lo último, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al cuerpo humano, como Él vino. Después nosotros entendemos, hermanos, que Él al tercer día apareció ya, ¿verdad? Pero ya era algo muy diferente, hermanos. Dice que también tuvo limitaciones morales, se sujetó a ser tentado. Hebreos 12:18, y también vamos a ver el Hebreos 4:15, pero en el 18 nos dice, pero no pecó, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense, hermanos, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que nosotros, hermanos, tengamos una tentación, ¿cómo la podemos quitar de nosotros? Por medio de hablar con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está dando a entender, hermanos, que debemos de orar cuando estamos siendo atacados por Satanás, por medio de tantas cosas que estamos mirando cada día. Él nos está diciendo, hermanos, que si nosotros oramos y le pedimos a Él que quite esas tentaciones, Él las va a quitar. Y es necesario, hermanos, que si nosotros tenemos a veces, tenemos los ataques del enemigo. Por ejemplo, si usted tiene los ataques de los hombres o de las mujeres, es necesario, hermanos, que nosotros cuando nos levantemos le pidamos a Dios, oremos a Dios, pidiéndole que quite todas esas tentaciones durante el día que vamos a andar en la calle. Que nos quite esas tentaciones de esas mujeres a los hombres. Mi Dios, yo batallo mucho con mirar a las mujeres así, y así, así, así. Por favor, Padre mío, quítalas de mi camino. Si nosotros lo hacemos, hermanos, Dios lo va a hacer. Pero muchas veces son cosas que a nosotros no nos convienen. Y nosotros, en vez de hablar con Dios, muchos sinvergüenzas hasta le dicen, pónmelas, en vez de decirle, quítamelas. Pero, hermanos, ¿ustedes creen que eso sea bueno? Y por medio de esas cosas, cuando nosotros salimos con esas barbaridades, hermanos, es cuando nosotros empezamos a caer. Humildemente, hermanos, Dios quiere darnos lo mejor, pero cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, caemos en lo peor de lo peor. Y en vez de salir de ese hoyo que nos encontramos, nos hundimos cada día más y vamos hundiéndonos más y más. Y ya cuando estamos bien hundidos, entonces sí queremos, Dios, ayúdame, por favor.
Ya cuando tu esposa o tu esposo te dijeron, ¿sabes qué? Te me largas de aquí ya no tienes dónde vivir. Cuando ya andas por allá en la calle, que ya no hayas dónde meterte. Entonces sí, Dios, ayúdame, por favor, te lo pido, por favorcito, no me dejes. Todo este tipo de cosas, hermanos, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros para que antes de que pasen ese tipo de cosas, nosotros pongamos las cosas en su lugar. Y no podemos decir que Dios no nos advierte, porque Dios nos habla día tras día. Dios nos está reclamando el pecado que tenemos cada día. Pero a nosotros muchas veces nos importa un comino. Después. Ahorita no. Y tantas barbaridades, hermanos, que Dios nos está diciendo, por favor, mira, vive diferente. Haz las cosas diferentes. Quiero verte prosperar. Quiero verte haciendo tantas cosas bonitas. Pero nosotros, hermanos, definitivamente le decimos que no. El 4:15, hermanos, ahí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Estábamos en Hebreos 2:18, hermanos, y ahorita vamos a leer Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora ahí nos enseña, hermano, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Dios se compadece de nosotros, hermano. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros, hermanos, no lo tenemos. Ese cuidado no lo queremos. Él no lo quiere dar, pero nosotros no lo admitimos. Limitaciones espirituales. Dice que Él oraba, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo orando, o sea, Él mismo, como se pudiera decir, hermanos. No necesitaba, porque Él era Dios. Él es Dios. Pero Él nos quería dar ese ejemplo a usted y a mí. De que en los ataques que nosotros tengamos nos postremos ante el Padre y le pidamos que nos ayude. Y este era el ejemplo que Él nos daba. Ahí vamos a ver, hermanos, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él, hermanos, dependía de la oración para el poder de seguir adelante. Él oraba, hermanos. Y él oraba, hermanos, en la madrugada. Él a las 3, 4 de la mañana ya estaba platicando con su padre. Y nosotros, hermanos, muchas veces a las 11, 12 de la noche, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y zambutimos la cabeza entre las cobijas y se acabó. Dios ni siquiera alcanzó a inclinar su oído, cuando ya nosotros ya estamos roncando y diciendo, gracias Dios, gracias porque me escuchaste. Se imagina qué triste lo que nosotros hacemos, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Dependía del poder del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él dependía del poder del Espíritu también, nos dice, hermano. Tenía una relación humana con Dios, el Padre.
Marcos 15:34. Dice la palabra de Dios: lo llamó Dios mío. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es de lo que les decía ahorita, hermanos, que nosotros lo usamos esto, pero cuando ya estamos hasta el tope, hasta que ya le dimos vuelo a la hilacha hasta donde no se pudo, ya entonces sí, cuando ya las miramos que Dios ya quiere llevarnos, entonces sí. Dice que la humillación voluntaria del Hijo de Dios. Vamos a ver allí, hermanos, en Filipenses 2, del 5 al 8, vamos a leer, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí el mensaje, hermanos, es grande para cada uno de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, hermanos, lo que yo les enseño es real. Lo que yo he vivido es real. Por favor, mírenlo. Copéenlo de mí, tómenlo de mí. Todo esto es la realidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nos enseña una gran enseñanza, hermanos, una gran enseñanza que tenemos allí. La única manera de ser igual a Dios es ser Dios. Cuando Cristo se despojó a sí mismo, no se despojó de ser Dios, sino de la forma de Dios, o sea, de la gloriosa manifestación como Dios. Siendo omnipotente, tuvo el poder de no usar o no manifestar sus atributos divinos, aunque siempre los tenía. Entonces pudo manifestarse como verdadero hombre. El propósito de la encarnación del Hijo de Dios fue principalmente para poder sacrificarse a sí mismo por nuestros pecados. Hebreos 9:26, la palabra de Dios nos dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Ya vamos a terminar, hermanos, porque ya se nos está pasando la hora. Ok, vamos a seguir leyendo allí. Dice: presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En Hebreos 2:14 y 15 dice así: que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Wow, hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el ejemplo más grande que podemos tener. Nosotros tenemos un gran ejemplo a quien seguir, pero todo depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que usted y yo queremos vivir esta vida? ¿Cómo es que nosotros queremos que Dios nos progrese? ¿Qué Dios necesita de nosotros? Nada.
Pero ¿qué necesitamos nosotros de Él? Mucho. Entonces es el momento, hermanos, de buscarle cada día más a Él, hermanos. Ejemplos tenemos. No podemos quejarnos de que, digamos, no tenemos ejemplos para seguir. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en esta clase, hermanos, algo muy grande que usted y yo tenemos que poner por obra. No somos perfectos, sabemos, pero sí podemos acercarnos, hermanos, cada día más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La conclusión, después de estudiar esta lección, podemos ver la magnitud del sacrificio que hizo Cristo a favor nuestro. ¿Lo ha recibido como un Salvador? Pues si no lo ha recibido como un Salvador, le pedimos que ya sea que nos mande por medio del internet, o si alguien de aquí de la iglesia también no le ha recibido como un Salvador, pues nos puede decir, ¿saben qué? Yo no he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cristo, hermanos, es el único que salva. Dios le da toda la potestad a Él, y nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios es clara, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nos habla nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros queremos pasar a la presencia con Dios Padre, tenemos que recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Todo aquel que reciba a Cristo Jesús en su corazón va a pasar a la presencia con Dios Padre. El que no tenga a Cristo en su corazón, definitivamente, hermanos, va a ir al infierno, al lago de fuego, donde dice que allí el fuego nunca acaba. Pero así podemos tenerlo, hermanos. Recibiendo a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener una vida eterna que ya jamás, hermanos, vamos a estar sufriendo. Vamos a llegar a ver ese paraíso que Él tiene preparado. También, si en las redes sociales alguien no tiene a Cristo en su corazón y él quisiera recibir a Cristo, nos puede mandar un mensaje allí a la página, y de una forma le vamos a hacer llegar el plan de salvación para que también usted tenga a Cristo en su corazón. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por su amor, su misericordia. Le pedimos que nos bendiga, Señor, y que nos ayude, Señor, a tomar todo eso que usted nos dejó, mi Dios, como ejemplo para nosotros poder sobrellevar esta vida en esta tierra, Señor. Ayúdenos a poderlo hacer, mi Dios. Ayúdenos a apartarnos del pecado. Ayúdenos a vivir santificados para usted, mi Dios. Ayude a cada hermano, mi Dios, que estuvo aquí reunido en la iglesia, Señor, pero también le pedimos por los de las redes sociales, Señor, que usted les bendiga grandemente, mi Dios, y que haya alguien, mi Dios, recuperado algo, Señor, que estaba perdiéndose, Señor. Pues le damos las gracias porque sabemos que usted es el de toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.